La figura del filósofo alemán Friedrich Nietzsche ha sido tratada ampliamente también en los programas de la UNED de filosofía, pero siempre hay muchos aspectos por tratar, por descubrir, por investigar también dentro de este grandísimo filósofo y filólogo alemán. Pues bien, para entrar en una parte, porque es muy difícil en unos minutos abordar toda la filosofía de Nietzsche, pero sí una parte de su filosofía, nos acompaña en este programa hoy Kilian Lavernia, profesor de filosofía en la UNED. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues yo creo que hay que empezar, si le parece, profesor Lavernia, con precisamente la biografía de Nietzsche. Por si acaso algo de la biografía de Nietzsche nos dice sobre su manera de crear filosofía. Desde luego, la vida de Nietzsche, su comprensión es fundamental. Él nace en 1844 en Sajonia, en el corazón de la tierra luterana, en una familia de origen protestante, y crece en un ambiente muy religioso, y rápidamente adquieren su familia conciencia de que es un niño bastante precoz y recibe una beca para ir a una de las escuelas más prestigiosas de Sajonia, que se llama Pfota, y de ahí empieza un poco primero su carrera. Él apuntaba hacia la teología, su familia quería que estudiase para el sacerdocio luterano y opta, sin embargo, por la disciplina de la filología clásica. Él estudiará en Bonn y Leipzig, una disciplina ortodoxa, historicista, con mucho prestigio en aquella época en Alemania, y a los 25 años de edad, a una edad sorprendente, recibe una cátedra que le llevará a la ciudad suiza de Basilea. Eso es a los 25 años, de manera que no conoceríamos a Nietzsche si no fuera precisamente porque empezó como filólogo clásico y no como filósofo y crítico de la cultura. Rápidamente Nietzsche llega a Basilea con ideas bastante renovadoras sobre la disciplina, pero digamos que opta por una heterodoxia que le lleva a abrazar la causa wagneriana y la filosofía metafísica de Schopenhauer, y básicamente entra en la puerta de filosofía por una obra polémica que es básicamente la más conocida, que es El nacimiento de la tragedia desde el espíritu de la música. Hablaremos de todo ello. Decir, eso sí, que su amigo de la juventud, Richard Wagner, el gran músico, pues le despertó una gran admiración, aunque más tarde rompería su relación con él por diversos motivos que quizá ahora no conviene abordar. Sí es verdad que esta labor como filólogo clásico, además, pues va a tener mucho que ver en su obra filosófica, como podremos ver a continuación. Entre las muchas divisiones que se han propuesto sobre la obra de Nietzsche, quizá la más sincrética sería la que separa su primer periodo, un poco la crítica a la cultura, de un segundo periodo de madurez, pues con obras que ya adquieren un carácter quizá más metafísico, pues más herméticas. Yo creo que el programa de hoy lo vamos a dedicar a esta primera parte, a la parte de su juventud, porque ya hemos dicho que a los 25 años casi Nietzsche era ya una persona plena, me refiero intelectualmente plena, y en su juventud él hace una crítica de la cultura occidental y se acerca muchísimo a lo que es la cultura griega, quizá por esa idea de la belleza. Sí, entre otras cosas, definiremos la primera época de Nietzsche como época romántica debido a las circunstancias que su primera filosofía prolonga temas clásicos de ese movimiento, tales como, la crítica al conocimiento racional y estrictamente analítico, la manera en que la sociedad burguesa mercantilista habría abrazado la ciencia, la técnica, imposibilitando en cierta manera un nuevo concepto de cultura tal y como Nietzsche intentaba defender precisamente de la mano de la causa wagneriana. Nietzsche es un autor muy interesante porque irrumpe en una época de bienestar y confort de una sociedad que es la alemana, que acaba de unificarse precisamente a nivel político. Nietzsche, sin embargo, considerará en esta primera época de crítica de la cultura que la unidad política, que la unificación política no implica necesariamente una unificación cultural, es decir, de las potencias y de las fuerzas fundantes que pueden dar cierta forma estable
y armónica a una cultura alemana que él considera fragmentada y disuelta en cierta autosatisfacción burguesa. Alemania, en ese sentido, se convierte en el blanco, pero la particularidad de la filosofía de Nietzsche es que lo hará de manera indirecta a través de una mirada precisamente a la cultura griega. Pues yo creo que efectivamente quizá debiéramos empezar por esta admiración, este sentimiento de cercanía de Nietzsche hacia la cultura griega. No sé si porque él pensaba que los griegos pues no iban tras la verdad, sino que querían una belleza que permitiera gozar de la existencia. Esta idea del gozo de la existencia, esta idea vitalista, la tenía Nietzsche, desde luego, de una manera enorme, desde el principio de su obra. Hablar de los griegos, para Nietzsche, significa hablar en primera instancia de lo que significa el arte precisamente como dimensión para la comprensión de la existencia y de su afirmación existencial. Dice Nietzsche que el presente cultural en el que vive es incapaz de comprender ese velo que extendieron los griegos sobre su existencia como forma de afirmación vital. De manera que pensar a los griegos debe pasar siempre por esta dimensión estética o a través de este paradigma estético como forma de comprensión. ¿Por qué? Básicamente por dos razones fundamentales. Gracias al ejemplo de los griegos, dice Nietzsche, sabemos que el arte puede contribuir en cierta manera a justificar la existencia tal y como es. O dicho de otro modo, el arte, de acuerdo con la comprensión nietzscheana de los griegos, puede justificar la vida tal y como es en cuanto poder de fabulación, de ficción del mundo. Por lo tanto, podríamos decir que el arte es una manera de realidad, pero de una realidad fuera de la realidad. Sí, una analogía que utilizo muchas veces es la metáfora del juego. Dice Nietzsche que los griegos crearon sus dioses y su arte, en cierto modo, para superar la famosa sabiduría de Sileno. Sabiduría según la cual lo mejor, dice, habría sido no haber nacido, pero una vez que se ha nacido, lo mejor es morirse pronto. Pues bien, frente a esta horrible sabiduría del Sileno, los griegos, o su arte, lo que consiguieron es seducir al hombre griego para que pudieran seguir viviendo mediante la ilusión. Y en ese sentido es una forma de juego de representación fabulada, por ejemplo, y de manera preeminente en la tragedia griega. Hablaremos ahora de la tragedia griega, pero me gustaría un momento detenerme en esta idea de la muerte y de la vida, pero también de la religión, de los dioses y de los hombres, porque para los griegos, también según la visión de Nietzsche, los hombres y los dioses se mezclaban de alguna manera. Y eso quiere decir que nada era tan ascético, tan sagrado, tan moral, como ahora mismo y a través de las distintas religiones podemos pensar. Era un mundo distinto y Nietzsche podía hacer esa abstracción perfectamente. Y ese es el horizonte, en cierta manera, que conecta de nuevo con el presente de Nietzsche. Un horizonte donde él ya vislumbra cierta carencia de valores y de fundamentos morales. De manera que la religiosidad griega o pagana de los griegos tiene un carácter ejemplar en el sentido siguiente. Es una cultura de la salud que rechaza cualquier forma de interpretación moral de la existencia, en el sentido de que la sola justificación de la existencia se da si sabemos emanciparnos de la idea de un Dios moral en favor, dice Nietzsche, de una suerte de Dios artista, es una hipótesis de trabajo, un Dios artista que crea la apariencia desde la afirmación del sí, es decir, como los propios dioses que construyen y destruyen a placer. Nietzsche cita muchas veces la sabiduría de Heráclito, según la cual Zeus sería como una especie de niño cuyo juego es básicamente amoral, hace y deshace a placer. De manera que no cabe una consideración moral del bien o del mal, sino que básicamente consiste precisamente en entender ese carácter representado lúdico de la existencia a través del arte. La religión y la religiosidad griega enseña esto, entre otras muchas cosas, claro está. Ahí sí que me gustaría ya entrar un poco en lo que estábamos hablando. Hablábamos de la tragedia, o se ha mencionado la tragedia. En la tragedia griega están los hombres, están los dioses, está el arte, está la religión, están estos dioses que juegan, pero también están estos hombres que no se ajustan precisamente a los conceptos morales
ni siquiera a los conceptos morales de hoy. Es decir, son hombres libres hasta para el horror. Efectivamente. Nietzsche, él es uno de los grandes renovadores de la comprensión moderna de la tragedia. El clasicismo humanista alemán de Goethe, Winckelmann y Hegel había llegado más o menos a una conclusión bastante burguesa, según la cual el drama musical griego o la tragedia, en cierto modo, desembocaba en una especie de purificación moral, en donde efectivamente la afirmación de los héroes se entendía en términos bastante convencionales y burgueses. Nietzsche dice que precisamente lo que hay es cambiar un poco la mirada sobre lo que él considera, en fin, la forma de arte más elevada y la cumbre, precisamente, de la evolución de la civilización griega. ¿Qué hace Nietzsche? Nietzsche desarrolla una interpretación del origen o de la génesis de la tragedia griega que rompe un poco el canon clasicista. Dice que el origen de la tragedia debe situarse en el núcleo, en el primer motor del coro ditirámbico, es decir, en la música. Es en la música del coro ditirámbico y no en el lenguaje y en la acción dramática de la tragedia donde debe situarse la verdadera experiencia trágica de los dramas musicales griegos. Esto podríamos explicarlo un poquito mejor. Sí, desde luego. ¿Por qué precisamente en el coro y no en los personajes, cuando los personajes, además de la tragedia griega, son muy, muy fuertes? Sin embargo, el coro, él le da muchísima importancia. ¿En qué sentido? Dos razones fundamentales. Primero, él considera, siguiendo la metafísica de Schopenhauer, que la música es el lenguaje inmediato de la voluntad, expresión inmediata de ese devenir que es la voluntad. De manera que la jerarquización de las artes, la música frente al lenguaje hablado, frente al concepto y la imagen, tendría una jerarquía ontológica, por así decirlo, que la haría preeminente. De manera que en el origen, la tragedia sería solo arte dionisíaco, es decir, sería solo música. Esa es la definición precisamente del artista dionisíaco frente al artista apolíneo. Es también curioso porque el propio Nietzsche sí critica la tragedia griega después de un momento dado, quizá cuando estas obras, por ejemplo, pienso en Eurípides, él lo critica porque él considera que ha roto de alguna manera con la esencia. Efectivamente. Nietzsche es uno de los críticos más furibundos contra Eurípides, no tanto contra Sófocles y los anteriores, porque considera que en sus tragedias se ha dado ya una preeminencia excesiva al momento apolíneo, es decir, el equilibrio, la tensión dialéctica entre el momento dionisíaco y el momento apolíneo, es decir, la tensión entre la creación artística de la mesura, de la forma, de la imagen, del concepto, aquello que representa Apolo, frente a la desmesura, frente al momento dionisíaco, gana preeminencia el primer momento y la tragedia se convierte en un momento más aburrido, más dialéctico, más conceptual, en donde se razona más y la lógica y determinado orden gana partida al momento más desenfrenado, más extático del coro ditirámbico. Porque verdaderamente Nietzsche ahí piensa que lo dionisíaco es la vida, la explosión de la vida. Sí, lo dionisíaco es básicamente una otra manera de hablar de naturaleza. Es decir, es la pulsión originaria, es el fondo informe desde el que brota cualquier configuración artística. De manera que el origen de la tragedia está clarísimamente en ese fondo dionisíaco y no en el momento apolíneo. De manera que la mejor tragedia, por ejemplo, dice Nietzsche, la de Esquilo, o en parte la de Sófocles, es aquella que consigue mantener cierto equilibrio entre la desmesura, entre el sueño, la embriaguez, entre el éxtasis dionisíaco de ese fondo de la naturaleza que está expresado en los símbolos de la música y aquel momento apolíneo que consigue dar forma a lo informe y consigue, en cierto modo, equilibrar esa desmesura. Y eso es lo que el público en la tragedia griega considera que es lo que recibe con mayor claridad como momento transformador. Esa es la definición de catarsis, por cierto. Catarsis no en el sentido de purificación moral, tal y como había definido Hegel, sino precisamente como descarga, como transformación mágica en la que el espectador, en la que el público ateniense era capaz de comprender, por ejemplo, el momento virtuoso de Antígona o de Medea en medio de esa locura, ¿verdad? Lo mágico, también lo mítico, efectivamente, está ahí. Sí, Nietzsche además es de los
en la tradición romántica a los que defienden una comprensión más intuitiva, más romántica del mito. Eso es lo que critica precisamente la filología clásica. ¿Cómo es posible, se pregunta, que una ciencia historicista intente comprender el mito a través del simple texto? ¿Cómo es posible que eso se transmita con la simple hermenéutica, con la simple interpretación de unos determinados versos? Para entender el significado del mito, hemos de, en cierto modo, acercarnos a él con otras herramientas de comprensión. Hemos de hablar, por tanto, de herramientas estéticas que consigan hacernos llegar a esa sensación de la experiencia del público ateniense frente al mito. Su formación, me refiero a la de Nietzsche, como filólogo clásico, tiene muchísimo que ver, según entiendo, pues en todos sus estudios, en esta atracción también hacia el mundo griego, hacia la tragedia griega, hacia el arte griego, hacia la belleza concebida por los griegos. Sí, Nietzsche, recordemos de nuevo, no empezó como filósofo, sino como filólogo clásico. Y él entra en una disciplina que históricamente en Alemania había sido muy ortodoxa y muy positivista. De manera que él llega a la Facultad de Filología Clásica de Basilea y ofrece una suerte de renovación del propio concepto filología clásica. Pues él considera que la manera de acercarse a la antigüedad clásica no puede ser como si fuese una simple unidad de sentido idealizada, tal y como habían dicho, por ejemplo, en el Renacimiento o en la época humanista alemana con Goethe y Schiller, sino que efectivamente nos hemos de abrir a otras herramientas de comprensión, tales como, por ejemplo, el mito clásico. En ese sentido, Nietzsche aboga por una comprensión de la filología clásica mucho más intuitiva, en fin, mucho más romántica. Eso, por cierto, le va a granjear muchísimos enemigos. Cuando él publica El nacimiento de la tragedia, él entiende que es una obra que está dirigida a los filólogos clásicos de su época y, sin embargo, cae en un ostracismo muy perjudicial que va a ser, en última instancia, lo que le va a alejar de la cátedra. No nos quedan muchos minutos, pero sí me gustaría dedicar este final a este devenir, un poco haciendo un enlace con lo que hablábamos al principio, de esta obra y también de este sentir y de este filosofar. Con esta explosión de vida queda mucho en la obra de Nietzsche. Sin embargo, es verdad que la etapa de madurez entra en algo mucho más cerrado, más hermético. ¿Cuál fue este paso? Y ya con esto acabamos, porque dedicaremos, seguro, como hemos dicho, más programas a Nietzsche. Bueno, a nivel biográfico es decisivo precisamente que él abandonara las paredes, por así decirlo, de esa ortodoxia científica que le tenía en cierta manera confinado. Él fue, por tanto, mal entendido como filólogo y decidió, en cierta manera, optar por una vida de filosofía errante, de manera que quiso predicar con el ejemplo. Él considera que el filósofo ha de ser una persona precisamente libre y ejemplar, y tal y como él tenía configurada su vida intelectual como filólogo clásico, eso solo podía ocurrir en la medida en que saliese de las aulas y emprendiese un proyecto de crítica de la cultura que ya tenía en la época de juventud, pero sin las hipotecas de, en fin, una universidad y de una disciplina que básicamente no tuvo lugar para su radicalidad. Y de esta primera obra a otras obras también conocidísimas, ¿queda algo de este Nietzsche rompedor? Es una buena pregunta. Para empezar, su fidelidad a los griegos nunca fue puesta en duda, en el sentido de que siempre mantendrá esa mirada hacia esa época precisamente dionisíaca, donde los griegos consiguieron crear un tipo de cultura saludable, una cultura entendida como naturaleza transfigurada, como physis, que él en cierto modo quería también trasladar a la Alemania de su época. Eso en primer lugar. Y luego el carácter polémico y provocador, desde luego, de su investigación. Nietzsche es un filósofo sui generis que no pertenece, por tanto, al canon más clásico, es decir, no es un filósofo que haya escrito un sistema y una teoría, sino que siempre quiso ser fiel, en cierto modo, a la pulsión de la vida y ser coherente, por tanto, con una filosofía que fuese útil precisamente al saber y a la vida del presente, que no fuera autosatisfecha, sino que precisamente enseñara a pensar, incluso a detestar la estupidez y la mediocridad. Pues bien, acercarse a Nietzsche, nuestro consejo, nuestra recomendación desde aquí. Muchísimas gracias, profesor Laverny. Hasta pronto, Isabel.